Bienvenidos una vez más a un video de las cápsulas potentes. En esta semana estamos disfrutando mucho este tiempo juntos porque vamos a hablar de un tema sumamente importante. Mi nombre es Hilda Mena. El mío es Anthony. El mío es Chari. Te invitamos a que te sientes, a que vayas y te prepares tu bebida favorita y que converses con nosotros de este tema que de verdad nos va a ayudar al día a día y nos va a ayudar a conocer a aquel que ha cautivado nuestro corazón y aquel que creó nuestras vidas y que vino a salvarnos. El tema se llama La Cruz y vamos a hablar de Jesús. Tony y Chari, bueno, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que conocemos a Jesús y más en esta semana que tenemos que reflexionar. Yo no sé si a ustedes les pasó igual que yo. Yo de los 21 años para atrás, yo decía que conocía a Jesús, pero verdaderamente no lo conocía, porque no puedes decir que conoces a una persona si no mantienes una relación con esta. Y Jesús es una persona, Jesús es Dios hecho hombre para poder nosotros idealizarnos en eso de mantener una relación de humano a humano y saber que podemos llegar a Él, que podemos acudir a Él como un humano, como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro consolador. Entonces yo no sé ustedes qué opinan acerca de esto. ¿Quién es Jesús para ustedes? Bueno, en mi caso yo entendí realmente quién era Jesús y yo entendí realmente la Trinidad cuando logré, no por revelación de Dios, claramente, entender que Dios como tal se hizo hombre por medio de Jesús para que nosotros pudiésemos tener un modelo con el cual nosotros podamos asentarnos y decir, bueno, Jesús vino a la tierra, Jesús caminó por acá, Él fue perfecto, nunca pecó, es el único hombre que no ha pecado. Entonces, Dios se hizo hombre, se encarnó en un hombre para que yo pudiese llegar hasta Él y decir, bueno, a pesar de todas las cosas que yo puedo vivir día con día, a pesar de todo, Jesús lo vivió, Jesús fue tentado, Jesús llegó, Jesús sintió, Jesús tenía sentimientos y demás, entonces yo puedo acercarme a Él porque Él fue un hombre. Dice la palabra que Él conoce lo que es sentir ser hombre realmente, en este caso hombre como hombre y mujer, ¿verdad? Sentir en su propia carne. Entonces yo entendí quién era Jesús cuando yo entendí la Trinidad y decir, mira, wow, Dios se hizo hombre mediante Jesús y Él me entiende a mí todos los días con respecto a todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo. Sí, en Isaías 53, versículo 4 dice que ciertamente Él se hizo hombre para el perdón de nuestros pecados, para llevar nuestras cargas, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan todas estas historias de alguien más que conoce de Dios, que tal vez, como ahorita estamos hablando nosotros, cómo tuvimos ese encuentro con Dios, cómo entendimos la Trinidad, cómo nos acercamos a Él. Pero yo quiero que en este video la gente comprenda lo que nos hizo sentir a nosotros, que nos hizo sentir la cruz, saber que Jesús murió por nuestros pecados, saber de que Él estuvo en esta tierra, saber que Él vino para que nosotros tengamos justificación, porque sin esa justificación nosotros teníamos un solo camino y no era nada lindo, ¿verdad? El camino era la muerte. Cuando Tony dice, ¿verdad?, ¿quién es Jesús? Y muchas de las personas dicen, es que Jesús es mi Padre, es mi Salvador, es mi Creador, pero realmente tengo esa convicción en mi corazón. Y como tú decías, tus 21 años hacia atrás no le conocía. Y muchas veces conocemos a Jesús, pero cuando empezamos a entablar esa relación con Él, esa comunicación, cada día vamos conociendo más, nos vamos apasionando, vamos amando más y deseando tener aún más esa relación, ¿verdad? Y igual como decía Tony, Jesús es el Dios vivo, el que vino a esta tierra por cada uno de nosotros, que hizo ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios hizo tantas cosas en su tiempo que Él estuvo acá, milagros, sanidades, multiplicación, y muchas veces era como, es esa forma de representatividad que dice Dios, Él es mi hijo, lo que Él hace es lo que yo hago, o sea, presten atención, y es lo que realmente hoy Jesús y Dios hace en nuestras vidas. Dios nos sana, Dios nos cubre, Dios nos liberta. Y es importante tener claro que uno dice, bueno, este video por Semana Santa. Semana Santa no es como una fecha
que uno dice, bueno, solo me voy a portar bien la Semana Santa, o sí, estos días sí voy a buscar del Señor, las actividades, voy a orar, gracias Dios, pero realmente es un agradecimiento que debe ser diario, porque Dios nos cuida diariamente y en todo instante. No es que solo la Semana Santa y el resto, 360 días del año, se nos olvida, ¿verdad? Y tenemos que realmente tener muy claro y hacer conciencia en nuestro corazón de que no fue un sacrificio en vano, que todo lo que Él pasó por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y algo que escuché que me gustó es que decía que cada vez que uno busca del Señor y le dice, Señor, yo me arrepiento de cada uno de mis pecados y te reconozco, yo estoy haciendo esa representatividad en mi vida, y yo en ese momento también me estoy imponiendo ante esa cruz del Calvario diciendo, Señor, yo acá estoy sosteniendo, yo acá voy aguantando, porque sabemos de que Él la cargó. Y cuando yo decido hacer esa oración, cuando yo realmente me arrepiento de corazón, yo estoy dándole valor a ese sacrificio. Me encanta eso que decís, que presten atención, que el Señor vino y dijo, enviaré a mi hijo, y presten atención, y es cierto. Ahora yo quiero que hablemos de los 33 años de Jesús aquí en la tierra. Yo quiero que hablemos, desde niño Jesús sabía su propósito. Bueno, una de las historias que me gusta acerca de Jesús, hablando acerca de los 33 años, ¿verdad?, de Jesús aquí en la tierra, es cuando él tenía 12 años. Dice que ellos iban a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y en este momento dice que, bueno, luego de eso ellos volvieron a casa. José y María volvieron a casa junto con otras personas con las que andaban. Sin embargo, luego de un día completo de caminata, María y José se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Y Jesús estaba en la sinagoga. Cuando ellos llegan y le pregunta, ¿verdad? María, toda preocupada, le pregunta que qué están haciendo, ¿verdad? Y María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado y estamos muy preocupados por ti. Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo iba a estar en la casa de mi padre? Vemos como ya Jesús a sus 12 años, ya él sabía realmente lo que él, para lo cual había venido a esta tierra. Y él ya estaba modelándose su ministerio como tal. Él ya estaba modelándose para lo que él ya había venido a hacer, que era al final de cuentas morir en la cruz del Calvario. Así es. Cada día crecía en sabiduría, decía, y que era obediente al Padre. Y es importante, ¿verdad?, que lo tomemos en cuenta, de que cada uno de nosotros sea obediente a la palabra de Dios, obediente a lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces queremos hacer las cosas de diferente manera y que al final nos termine yendo bien, cosa que no va a suceder. Pero es importante cada día pedir esa sabiduría de Dios, así como Jesús cada día crecía en sabiduría, que nosotros también, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios que nosotros debemos de seguir su testimonio, seguir su imagen. A Dios no le plació enviar a su hijo solamente por enviarlo, sino porque Él en toda su vida quería ser ejemplo para nosotros, que siguiéramos su testimonio, que Él fuera nuestro maestro y sea nuestro maestro hasta el día de hoy, hasta que Él decida regresar por segunda vez. Pero muchas veces decimos, ¿y cómo? Yo quiero seguir a Jesús y yo conozco a Jesús, pero ¿cómo lo conoces? ¿Cómo estás llevando tu vida en una relación con Él? ¿Cómo te estás reconociéndolo a Él? ¿Cómo? Porque si yo me pongo a ver y quiero conocer y seguir el ejemplo de alguna amistad o quiero entablar una relación con esta persona, yo debo de conocer a esta persona. Yo debo acercarme a esta persona. Por eso nosotros te motivamos ahora que en esta semana reflexiones, te acerques a su palabra y te acerques a la historia de Jesús, a sus 33 años, lo que Él hizo aquí, lo que ha hecho eternamente hasta el día de hoy, lo que ha ido haciendo, lo que ha ido transformando. El Señor no solo fue en su niñez que Él decidió y reconoció su propósito, sino también en la adultez. Él nunca se detuvo, siempre estuvo predicando, siempre estuvo salvando a las personas, mostrando el poder de Dios, siempre estuvo indicándonos a nosotros cómo debíamos de orar, cómo deberíamos acercarnos a Dios, y no solamente acercarnos a Dios, sino cómo debemos de tratar a las personas aquí en la tierra. Si ya tenés
es la bendición de conocer a Dios y ser un seguidor de Él. Ahora Él te muestra en su historia también el poder de la cruz. Él no solo murió por aquel pecador, sino también murió por sus amigos, murió por sus discípulos, murió por su madre, murió por su padre terrenal. Él murió por los que están aquí en la tierra, siendo algunos también los que caminaban junto a Él. Entonces, si ahora ya tenés la dicha de conocerlo y tener una relación con Él, seguí el ejemplo en todo, seguí el ejemplo de Jesús, cómo es Él, seguí el ejemplo en su carácter, seguí el ejemplo en su amor por los demás y ser servidor de los demás. Ahora también yo quisiera hablar acerca de una parábola que haya marcado nuestro corazón, una parábola que digamos que sí, esa parábola me muestra a Jesús, me muestra lo que yo debo de seguir. Bueno, en este caso a mí me gusta mucho acerca de esto que hablas. Quizás las personas que están puedan decir, no, es que yo voy a seguir a Jesús hasta mis últimos días, yo voy a dar mi vida por Él, yo voy a dar mi vida por, etcétera, ¿verdad? Algunas cosas que realmente uno lo dice emocionalmente, pero cuando realmente te pones frente a eso, ahí es donde realmente, mira, realmente estoy dispuesto yo a sacrificar mi vida, a sacrificar mi estudio, a sacrificar mi trabajo a causa de Cristo. Y eso me lleva a mí a la historia de Pedro, cuando Pedro llega y le dice a Jesús, no, Jesús, yo voy a ir con usted hasta la muerte. Entonces Jesús le dice, ay Pedro, no sabes lo que estás diciendo. ¡Qué compromiso! No sabes lo que estás diciendo, porque realmente si supieras por lo que yo tengo que pasar, si supieras por dónde yo debo ir, no dirías esto. Es más, Pedro, 3 veces me vas a negar antes de que yo sea crucificado, dice. Entonces Pedro, eufórico, porque Pedro era de un carácter eufórico, dice, no, yo nunca te voy a negar. Entonces, ahora sí voy a la historia como tal, que está en Lucas 22:60. Luego de que 2 veces le preguntan a Pedro si él reconoce él lo niega, ya lo negó 2 veces. La tercera vez llega, Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas, cuando le preguntan acerca de eso. Entonces dice que Pedro no había terminado de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, y esto es lo que más me impresiona a mí de esta parábola, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, hoy antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Y quizás nosotros leemos esto así muy por encima, pero esta última vez que Pedro está negando a Jesús, cuando él lo niega, el gallo canta. En ese momento dice que Jesús vuelve a ver a Pedro a sus ojos. Jesús está enfrente. Usted sabe la mirada en ese momento. ¿Cómo nos podríamos como diciendo, ves que me ibas a negar? ¿Ves que me vas a negar? Y no solamente eso, sino que también era una mirada de compasión, de decirle, Pedro, yo sabía que vos me ibas a negar. Y a pesar de eso, acá voy a la cruz del Calvario a morir por ti, a pesar de que yo sé que me vas a negar, que me están negando, que me vas a negar. Entonces, eso es una de las palabras que a mí más me impresiona, porque solamente Lucas, el escritor, solamente Lucas logró captar que Jesús volvió a ver a los ojos a Pedro en el momento en cuando le estaba negando. Y eso es lo que me impresiona. Y quiero acercar esa parábola que ahora la estás diciendo a nosotros. A nosotros, el Señor porque fue por su voluntad que yo le conociera. Fue su voluntad y estuvo en sus planes que yo lo conociera y yo escuchara a Él y me acercara a Él verdaderamente. Y aún así, el Señor, yo le dije, yo me acuerdo que ese día cuando yo conocí al Señor verdaderamente y tuve un encuentro con Él, una teofanía, por decirlo así, porque verdaderamente fue Él, yo no tuve que hacer nada, ni nadie tuvo que hacer nada, más Él vino a mí. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, este día tuvo que llegar y este día me voy a quedar, este día yo no me voy a ir más. Y el Señor aún así me abrazó y me hizo sentir su amor profundamente, aún sabiendo que yo iba a ser Pedro y que yo le iba a negar varias veces, porque lo negué. No es que nosotros llegamos a Jesús y nuestros pecados son borrados, pero nuestra carne lo sigue recordando, porque somos humanos y vamos a querer pecar, vamos a equivocarnos, vamos a caer, y aún así el Señor vino a nosotros. Entonces, quiero llevarte esta parábola a tu vida. Tal vez con vos que nos estás viendo, tal vez digas, me quiero acercar a Jesús, pero sé que le voy a fallar. El Señor sabe que le vas a fallar. Nosotros le fallamos al Señor muchas veces, tal vez con nuestro tiempo. Decimos, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y le decimos, Señor, nuestra vida va a ser por tu servicio, y a veces no estamos dando ese servicio como tal, no estamos viviendo, no estamos muriendo al yo, porque muchas veces preferimos egoístamente nuestro cansancio y satisfacer
nuestro cansancio y decir, nuestras necesidades. decir Señor, estoy cansado. Antepongo alguna situación personal por su voluntad y fallamos. Y aún así somos ese Pedro. Quiero que sepas que nosotros y aún así, también somos. Cristo nos ama. Y nos vuelve a ver, pero no con una mirada de que lo estás haciendo, sino con esa mirada de amor de que yo lo sabía. De amor y compasión aún así y de perdón. Aún así fui y morí por ti, porque eres importante para mí, eres valioso para mí. Eso es lo que más me impacta de Jesús. Que por más dolor que sentía, por más dolor y saber que al recibir nuestros pecados iba a estar distanciado de Dios. Yo siento que esa es la parte más triste donde te ves que estás lleno de pecado, siendo un hombre puro, siendo un hombre santo. Y no tener sus pecados, sino los nuestros, cargar con los nuestros. Ahora quiero que hablemos un poco acerca del propósito de la cruz, porque sabemos, ¿verdad? Y hemos hablado de la vida de Jesús, pero ¿cuál es ese propósito de la cruz? ¿Qué fue eso tan importante que tenía que hacer Jesús? De lo más importante del propósito de la cruz, yo creo que fue venir a darnos perdón a cada uno de nosotros, porque realmente era mucho el pecado, era mucha la situación, era ese sacrificio perfecto, y no solo perdón, sino al final Él vino a cumplir su propósito. Y si vemos que en el momento que Él está en esa cruz, Él dice, consumado es. Y Él lo tenía muy claro. Y yo me imagino que cuando Él dice, consumado es, lo hice como me lo pediste, como era, como no te fallé. Y a mí, o sea, realmente toca mucho mi corazón, porque en verdad que uno diga, consumado es. Lo hice, aguanté, soporté, o sea, lo que vivió no fue fácil. Latigazos, clavos en sus manos, en sus pies, corona de espina, latigazos, que la gente te escupiera, que burlas, o sea, creo que posiblemente nosotros no soportemos tanta situación, pero Él lo soportó por algo, porque somos su debilidad, porque nos ama con un amor tan infinito. Y yo creo, yo en mi caso no tengo hijos, pero yo supongo que todo padre daría su vida por su hijo. Y al final el Padre dio a su hijo. Por su creación. Qué lindo esto que estamos tocando aquí en esta mesa, en este momento. Nosotros no queremos de verdad de que estos minutos de este video no los aproveches. Queremos que de verdad conozcas a Jesús. Queremos que de verdad te acerques a Él, que de verdad reconozcas el propósito de la cruz, reconozcas por qué Él murió y estuvo dispuesto a morir por vos, por mí, por toda la humanidad. No importa el pecado que hayas hecho, no importa en la situación que ahorita estés, Jesús ya murió por eso y revivió el tercer día y está sentado junto al Padre a su derecha y está clamando por nosotros y está ayudándonos en todo tiempo. Algo hermoso es que a pesar de lo malo que hemos sido, de lo crueles que hemos sido con Él, porque Él nos salva, Él nos protege, Él nos da inmerecidamente su gracia y aún así estamos con Él. Ahora, para finalizar, algo que le tengamos que decir a la gente acerca de este propósito, acerca de la cruz. Bueno, en mi caso sería, luego de que Pedro llega y lo niega, Jesús lo vuelve a ver. Quizás es una escena bastante triste, porque dice que Pedro va y corre llorando, porque se recordó de lo que Jesús le había dicho. Sin embargo, Pedro no se quedó ahí. Pedro, luego de que Jesús llega, va, muere y clama Elí, Elí, lama sabactani, que es Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él siente el peso de los pecados nuestros, esos pecados lo alejan de Dios, Él siente que su Padre se aleja. Sin embargo, el Padre está realmente dejando un momento para que Él realmente haga el sacrificio perfecto. En ese caso, luego Jesús llega, resucita y Pedro se convierte en uno de los hombres más influyentes de la palabra. Lo podemos ver en Hechos 1, en Hechos 2, donde Él gana 5,000 personas la primera vez que predica. Entonces vemos que Pedro no se quedó simplemente ahí, él aceptó el sacrificio de la cruz del Calvario y él logró ser
lo que Jesús, por lo cual Jesús lo había llamado. Él logró poner el propósito a la disposición de Jesús. Y eso fue lo que a él realmente lo cambió. A él lo cambió el amor que Jesús sintió por él en la cruz del Calvario. Así es. Y algo importante, digamos, que debemos de tomar en cuenta en estos días, y yo siento en cuanto a la cruz del Calvario, si vemos cuando Jesús va subiendo el monte, lleva esa cruz cargando, que en ciertos momentos era tan pesada y se caía y se volvía a levantar. Eso realmente lo debemos de tomar para nuestra vida. Muchas veces hay situaciones que nos tienen cargados, opresivos y demás, y caemos caemos en pecado y vamos de nuevo al suelo. Pero Jesús se levantó, y Jesús al morir, Él nos libró de nuestros pecados, nuestras enfermedades, todas nuestras culpas, iniquidades, y es ahí donde debemos de soltar. Es importante que soltemos todo y que busquemos al Padre, que busquemos de Jesús, que tengamos esa relación, esa intimidad, esa comunicación día a día. Antes decía Hilda, cuando uno conoce a alguien, uno empieza a platicar y empieza a conocerse, saber qué es lo que quiere. Así debemos de ser cada uno de nosotros, y entender el valor tan importante de ese sacrificio, que es amor, amor por ti, amor por mí, amor por todos. Ahora sí, si Dios te ha tocado en este video y con todo lo que hemos hablado de Él, si Dios ha puesto en vos ese sentimiento de arrepentimiento y ese sentimiento de recibirlo, te invitamos que hagas esta oración con nosotros, que cierres tus ojos y que hagas esta oración sinceramente al Padre y decir: Señor, reconocemos que tú eres el único y gran Dios, Señor. Padre, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, Señor. Sabemos, Jesús, que nuestros pecados son pesados, Señor, pero tú fuiste, Señor, moriste, Señor, y ahora estás vivo junto al Padre, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Reconocemos que eres el único y gran Dios, Señor. Hoy entregamos nuestras vidas a ti, Señor, entregamos nuestro corazón, Señor, y pedimos, Señor, recibir ese perdón, Señor. Señor, hazlo sentir ahí, Jesús, a esa persona, Señor, que reciba tu perdón, Señor, que reciba tu consuelo, Señor. No hay perdón, no hay pecado tan grande, Señor, que tú no hayas cargado en la cruz, Señor. Padre, oramos, Señor, para que reciban y sientan al Espíritu Santo, y tu Espíritu está ahí con ellos, Señor. Oramos para que ellos tengan convicciones, Señor, fuertes en ti, Señor, y que a partir de hoy, Señor, sean hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, Señor, y de tu voluntad, Jesús. Amén y amén. Amén. Te damos las gracias si hiciste esta oración, y esperamos que ahí donde estés, el Padre te abrace y te llene de ese amor que tiene para ti. Escribe en los comentarios si hiciste esta oración, o escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para poder apoyarte y darte un seguimiento. Queremos acompañarte, queremos estar con vos, y recuerda que esta semana es la cruz del Señor, es aquel pacto hermoso y el propósito por el cual fue enviado, y fue por rescatarte, por rescatarme a mí y llenarnos de su amor y llenarnos de su salvación. Suscríbete a este canal, comparte este video, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y que ores por otros. Enséñale este video a tus amigos, a tu familiar que no conoce de Cristo, y acércalo a Él, al único que salva. Hasta luego.